¿Quién fue realmente Juan Gabriel? ¿El hombre que llenaba estadios con un solo gesto de sus manos, o el niño solitario de Parácuaro que soñaba con cantar cuando apenas tenía zapatos para caminar? Para el mundo entero, era el Divo de Juárez. Para sí mismo, era un buscador incansable de amor, de pertenencia, de aplausos que lo hicieran sentir vivo. Éxito, dolor, misterio. 3 palabras que lo persiguieron a lo largo de toda su carrera. Este no es un retrato común de una estrella de la música. Este es un viaje al corazón de un mito. Porque hoy vamos a responder una sola pregunta. ¿Por qué se convirtió en leyenda Juan Gabriel? Y lo haremos a través de 3 pruebas irrefutables que marcaron para siempre la historia de la música en español. La primera prueba nos llevará a un escenario que cambió el rumbo de la música popular mexicana. No fue solo un concierto, fue una revelación colectiva, donde la voz de Juan Gabriel dejó de ser la de un artista para convertirse en la de todo un pueblo. La segunda prueba nos mostrará su capacidad de reinventarse frente a la adversidad, cuando una decisión arriesgada no solo pudo costarle la carrera, sino que terminó multiplicando su impacto en millones de corazones. Y la tercera prueba es la más poderosa, la que separa a los ídolos de las leyendas, su legado inmortal, ese que aún hoy vive en cada homenaje, en cada cover, en cada lágrima que se derrama cuando suena Amor Eterno en una boda, en un funeral o en una noche cualquiera donde la memoria nos traiciona. Prepárate para un recorrido que empieza en los años 60, cuando un joven Alberto Aguilera Valadez se enfrentaba al destino en Ciudad Juárez, y termina en la eternidad, en ese lugar donde solo habitan los que no mueren nunca. Esta es la promesa. En los próximos minutos descubrirás por qué Juan Gabriel no fue solo un cantante, sino un fenómeno cultural, un espejo donde México y toda América Latina se miraron y se reconocieron. Y recuerda este hilo conductor: 3 pruebas, 3 momentos, 3 razones por las que el Divo de Juárez se convirtió en leyenda. La primera está a punto de comenzar. Juan Gabriel no nació en un palacio de cristal, sino en un pequeño rincón de Michoacán, en el pueblo de Parácuaro. Su nombre verdadero, Alberto Aguilera Valadez, parecía demasiado largo y demasiado común para el destino que lo esperaba. Desde niño cargó con una cruz invisible. Su padre internado en un hospital psiquiátrico, su madre agobiada por la pobreza y la necesidad de entregar a sus hijos a distintas instituciones. Esa infancia fracturada marcaría para siempre la sensibilidad de aquel muchacho que buscaba en cada melodía un refugio, un hogar que no encontraba en las paredes de su casa. A los 5 años, fue llevado al internado de Ciudad Juárez, conocido como la Escuela de Mejoramiento Social para Menores. Allí, entre paredes frías y rutinas estrictas, encontró su primer contacto con el canto. Una maestra, viendo en él un brillo especial, le enseñó los rudimentos del piano y lo alentó a cantar. Nadie lo sabía entonces, pero en ese recinto gris había nacido una voz destinada a conmover a millones. El niño que no tenía familia empezó a construir una. Su familia sería, a partir de ese momento, el público. La frontera de Ciudad Juárez, con su mezcla de culturas, bares polvorientos y la música que cruzaba desde Estados Unidos, fue el escenario perfecto para que Alberto moldeara su estilo. No era solo ranchera, ni solo balada, ni solamente pop. Era un híbrido, un crisol de sonidos que reflejaba la diversidad del México fronterizo. Allí comenzó a cantar en pequeños lugares nocturnos bajo distintos seudónimos hasta que adoptó el nombre que lo acompañaría por siempre, Juan Gabriel. Un nombre que homenajeaba tanto a su maestro de escuela, Juan Contreras, como a su propio padre, Gabriel. Era su manera de reconciliar el pasado y de honrar la memoria. Pero el camino no fue sencillo. En la industria musical mexicana de los años 60 y 70, predominaba la figura masculina rígida, el charro imponente, el cantante de mariachi que debía proyectar fuerza y virilidad. Juan Gabriel, con su voz dulce, su sensibilidad desbordante y sus movimientos en el escenario, rompía con ese canon desde el principio. Muchos lo miraban con sospecha, otros con burla. ¿Cómo podía ese joven afeminado, vestido de forma colorida, aspirar a ser tomado en serio en un mundo donde Vicente Fernández o Javier Solís marcaban la norma? Precisamente ahí estaba el conflicto que definiría su grandeza.
En lugar de ocultar su esencia, la amplificó. Mientras otros se ajustaban al molde, Juan Gabriel decidió moldear su propio universo, y cada canción que escribía era un testimonio de ello. Canciones que hablaban de abandono, de dolor, de amores imposibles, pero también de esperanza y de fuerza interior. Era como si toda la soledad de su infancia se transformara en un combustible creativo inagotable. Los primeros intentos en la capital fueron duros. Dormía en la calle, sin un centavo en el bolsillo, golpeando las puertas de las disqueras. Muchas veces lo rechazaron, no por falta de talento, sino porque no sabían qué hacer con él, dónde colocarlo. No encajaba en ninguna categoría, y eso que en ese momento era visto como un defecto, terminaría siendo su sello inconfundible. Sin embargo, el destino se abrió paso. En 1971 logró grabar su primer disco con RCA Víctor, y con él nació oficialmente la carrera de Juan Gabriel. Canciones como No tengo dinero no solo fueron un éxito comercial inmediato, también fueron un grito de identidad. El público se reconoció en esa voz que hablaba de carencias, pero también de sueños y de dignidad. Era el inicio de una revolución musical. Este contexto no es un simple preludio, es la base de la primera gran prueba que lo consagraría. Porque todo el dolor acumulado, todas las humillaciones y la exclusión estaban a punto de convertirse en gasolina para el fuego más grande de su carrera. Esto no fue un éxito cualquiera. Fue la primera prueba de que Juan Gabriel estaba destinado a convertirse en leyenda. Ocurrió en un momento clave, cuando el joven cantante pasó de ser una promesa emergente a una figura imposible de ignorar. El año era 1971. La radio mexicana estaba inundada de baladas convencionales y rancheras de corte tradicional. Entonces apareció una canción inesperada, distinta, casi descarada. No tengo dinero. Con su ritmo pegajoso, letras directas y un tono que combinaba inocencia con desafío, la pieza se convirtió en un himno instantáneo. Era un joven humilde que se atrevía a confesar su pobreza en un mundo obsesionado con la apariencia y la riqueza. Pero lo hacía con una sonrisa, con la certeza de que el amor valía más que cualquier billete. El impacto fue inmediato. Las emisoras comenzaron a programarla sin descanso. La gente la cantaba en la calle, en los mercados, en las cantinas. La prensa hablaba de un fenómeno popular. Lo que pocos entendían entonces era la profundidad de ese gesto artístico. Juan Gabriel había logrado transformar su propia carencia en un manifiesto de dignidad colectiva. Millones de mexicanos y latinoamericanos, acostumbrados a vivir con carencias económicas, encontraron en él un portavoz de sus sentimientos. La canción no solo abrió las puertas de la fama, también lo colocó en los escenarios más importantes del país. Sus primeras presentaciones en televisión mostraban a un joven distinto. No llevaba el traje de charro imponente, ni se presentaba con mariachis tradicionales. En cambio, su estilo era fresco, colorido, con movimientos libres que desafiaban las expectativas del público conservador. Su sola presencia generaba debate. Algunos lo rechazaban por atrevido, otros lo adoraban por auténtico. Y sin embargo, todos hablaban de él. El gran momento llegó cuando se presentó en el legendario programa Siempre en Domingo, conducido por Raúl Velasco. Ese escenario era considerado la puerta de entrada al estrellato en México y buena parte de América Latina. Juan Gabriel, con su sonrisa nerviosa y su voz segura, interpretó No tengo dinero frente a millones de televidentes. En cuestión de minutos, pasó de ser un desconocido a un ídolo nacional. Las cartas, los contratos, las giras comenzaron a multiplicarse. La primera prueba estaba superada. Había conquistado al público masivo con una canción que resumía su propia historia. Pero lo que nadie podía prever era hasta dónde lo llevaría esa autenticidad. La consolidación de Juan Gabriel no vino solo con una canción, sino con un torrente creativo que parecía no tener fin. En menos de 3 años, escribió decenas de temas que pronto se convirtieron en clásicos. Se me olvidó otra vez, La muerte del palomo, Siempre en mi mente. Cada una era un universo emocional distinto, pero todas compartían algo en común: esa capacidad de tocar fibras íntimas, de narrar en 3 minutos lo que muchos tardaban una vida entera en expresar. Lo impresionante no era únicamente la cantidad, sino la calidad. Juan Gabriel componía a un ritmo casi frenético,
como si tuviera miedo de que el tiempo no le alcanzara para sacar todo lo que llevaba dentro. En las madrugadas, en hoteles, en camerinos improvisados, nacían melodías que luego recorrerían todo el continente. Su estilo rompía moldes. Podía saltar de la balada a la ranchera, del bolero al pop, sin perder autenticidad. Y en cada género dejaba una huella inconfundible. La crítica comenzó a reconocerlo. Revistas especializadas hablaban de él como el compositor del pueblo. Pero lo más sorprendente fue que artistas consagrados, aquellos que al inicio lo veían con desdén, empezaron a grabar sus canciones. Rocío Dúrcal en España, Lucha Villa en México, incluso intérpretes de mariachi que habían cuestionado su estilo, terminaron rindiéndose ante la fuerza de sus letras. Juan Gabriel no solo estaba triunfando como cantante, estaba cimentando un imperio como compositor. El público lo confirmaba con hechos. Sus discos se agotaban. Sus giras llenaban teatros y plazas. Había nacido un nuevo fenómeno musical. Pero lo más importante es que, en medio de esa vorágine de fama, Juan Gabriel seguía siendo fiel a su esencia. El niño abandonado que convertía su dolor en canciones para no sentirse solo nunca más. Y al hacerlo, lograba que millones tampoco se sintieran solos. La primera prueba estaba clara. Juan Gabriel no era un producto de la industria, era un creador auténtico cuya voz se había vuelto indispensable. El verdadero punto de inflexión de esta primera prueba llegó cuando Juan Gabriel se enfrentó por primera vez a un gran escenario internacional. No bastaba con sonar en la radio, ni con llenar plazas locales. Había que demostrar que su música podía trascender fronteras. Y lo logró en 1974, cuando fue invitado a presentarse en el legendario Teatro Blanquita de la Ciudad de México, un recinto que había visto desfilar a los artistas más grandes de la época. Aquella noche, el público no sabía qué esperar. Juan Gabriel aparecía con un vestuario que rompía la sobriedad habitual. Camisas de seda, pantalones brillantes, movimientos que parecían coreografías espontáneas. Su sola imagen era un desafío a la norma. Cuando entonó las primeras notas de "Se me olvidó otra vez", el silencio de la sala se convirtió en un mar de aplausos. No era solo la voz potente y afinada, era la manera en que interpretaba cada palabra, como si se desangrara frente al público. La crítica, que tantas veces lo había tratado con dureza, se rindió aquella noche. Los titulares del día siguiente hablaban de un fenómeno único. Juan Gabriel conquista con su verdad, decía uno de los periódicos de mayor circulación. Lo que había empezado como un joven marginal, rechazado por no encajar en el molde, se transformaba en un referente artístico imposible de ignorar. Pero quizá lo más revelador fue la conexión con el público. Mientras otros artistas mantenían una distancia solemne con sus admiradores, Juan Gabriel rompía la cuarta pared. Cantaba mirándolos a los ojos, extendía las manos, los hacía partícipes de su dolor y su alegría. Cada concierto se convertía en una misa laica donde el sacerdote era un joven que hablaba de amor y abandono, y la congregación respondía con lágrimas y gritos. En esa entrega total se consolidó la primera prueba. Juan Gabriel había demostrado que no solo era un cantante popular, sino un artista capaz de convertir sus vivencias en un ritual colectivo. A partir de ese momento, México ya no pudo entenderse sin su voz. El eco de aquel triunfo no se quedó en México. Pronto, América Latina comenzó a abrirle las puertas. En Venezuela, Colombia, Perú y Argentina, las emisoras recibían cartas de oyentes pidiendo sus canciones. La RCA Víctor, su disquera, se dio cuenta de que tenía en las manos algo más que un cantante rentable. Poseía un fenómeno continental. En cuestión de meses, Juan Gabriel fue exportado como símbolo de un México renovado. Un México que sabía llorar con dignidad y cantar con desparpajo. La primera gira internacional confirmó lo que muchos ya sospechaban. Su música no necesitaba traducción. La cadencia de sus frases, el desgarro de su interpretación y la honestidad de sus letras eran universales. En Caracas, el público lo recibió como a un héroe. En Buenos Aires, la crítica lo colocó junto a los grandes cantautores de la canción romántica. La prensa internacional hablaba de un huracán emocional que arrasaba con cualquier prejuicio. Su consagración definitiva dentro de esta primera etapa llegó en 1977 con la grabación del álbum Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. El encuentro con la cantante española
no solo impulsó su nombre en Europa, sino que dio origen a una de las asociaciones artísticas más fecundas de la música en español. Las canciones que él componía y ella interpretaba viajaban por todo el mundo, multiplicando su influencia. Ese mismo año, Juan Gabriel ya no era únicamente un ídolo mexicano, era un embajador de la emoción latina. En términos artísticos, la magnitud de su logro no puede entenderse sin detenerse en su estilo interpretativo. Juan Gabriel no cantaba, actuaba cada palabra. Sus gestos, sus pausas dramáticas, su manera de elevar el tono justo antes del estribillo, transformaban sus canciones en relatos teatrales. No subía el volumen, levantaba el significado. Y ese es uno de los secretos de por qué logró conectar con tantas generaciones, de tantos países distintos. La primera prueba, entonces, quedó escrita en letras doradas. Juan Gabriel conquistó el corazón de un continente entero antes de cumplir 40 años, derribando barreras de clase, de género y de tradición musical. Lo que empezó con No tengo dinero se convirtió en una avalancha de éxitos que consolidaron a El Divo de Juárez como un referente indispensable en la historia cultural de México y Latinoamérica. Pero si ya había alcanzado tanto, ¿qué podría romperlo o llevarlo todavía más alto? La primera prueba ya estaba ganada. Juan Gabriel había pasado de ser un niño abandonado en un internado a convertirse en un fenómeno continental. Había llenado teatros, conquistado la radio, escrito canciones que otros artistas consagrados grababan con reverencia. Para cualquier otro, aquello habría sido suficiente. Pero para Juan Gabriel, la cima era apenas una estación de paso, porque detrás de cada triunfo había una sombra. El peso de la industria, la mirada crítica de una sociedad conservadora que aún lo cuestionaba, y sobre todo, la vulnerabilidad de un hombre que no escondía sus emociones en un mundo donde los hombres tenían prohibido llorar. La pregunta se volvió inevitable. Si ya era grande, ¿qué podía romperlo o llevarlo más alto? La respuesta llegaría pronto, en forma de crisis, de decisiones arriesgadas que marcarían un antes y un después. Una prueba que no se medía en discos vendidos ni en auditorios llenos, sino en la capacidad de reinventarse cuando todo parecía en contra. Porque la segunda prueba no nació de la comodidad, sino del fuego. Y en ese fuego, Juan Gabriel iba a demostrar de qué estaba hecho realmente. El éxito parecía inquebrantable, pero la vida de Juan Gabriel dio un giro inesperado en 1976. En el punto más alto de su primera etapa, ocurrió un conflicto legal que amenazó con destruirlo. Un pleito con su disquera y con productores que buscaban explotar sus canciones terminó llevándolo a un veto en la televisión mexicana. De un día para otro, el artista más popular del país fue borrado de las pantallas. En una época donde aparecer en televisión era sinónimo de existencia artística, aquel silencio equivalía a una sentencia de muerte. Muchos pensaron que sería el final del Divo de Juárez. La industria parecía cerrarle las puertas, y su imagen quedaba atrapada en un limbo. Para un hombre que había hecho de la conexión con el público su razón de vivir, la ausencia mediática era un golpe devastador. Pero ahí apareció la esencia de Juan Gabriel, la capacidad de convertir cada herida en una canción, cada obstáculo en un impulso. En lugar de rendirse, se reinventó. Se lanzó a los escenarios internacionales con más fuerza, llevando su música a Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica. Descubrió que su poder no dependía de la televisión mexicana, dependía de la gente, de ese público que lo buscaba con desesperación y llenaba estadios aunque las cámaras no estuvieran presentes. El veto, que pudo haber sido su ruina, se convirtió en la forja de su leyenda. En esa oscuridad, Juan Gabriel aprendió que su arte no necesitaba intermediarios. Bastaban su voz, sus canciones y la fidelidad de quienes lo seguían. La segunda prueba estaba comenzando. Demostrar que era indestructible. El veto en la televisión mexicana no detuvo su ascenso. Al contrario, lo obligó a mirar más allá de las fronteras y a reconquistar al público desde otro frente, el escenario en vivo. Y allí fue donde Juan Gabriel alcanzó una nueva dimensión. En 1980, protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera, su presentación en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Hasta entonces, ese recinto estaba reservado para la ópera, la música clásica y los espectáculos de alta cultura. Ningún cantante popular había pisado ese escenario con mariachi y balada romántica.
Muchos lo consideraban impensable, incluso una herejía. Pero Juan Gabriel se atrevió. Con el acompañamiento del Mariachi Vargas de Tecalitlán y la Orquesta Sinfónica Nacional, ofreció un concierto que desafió todas las etiquetas. Apareció vestido con elegancia, pero sin renunciar a sus movimientos espontáneos, desplegando un repertorio que iba de Amor Eterno a Se me olvidó otra vez. En la sala se mezclaban funcionarios, intelectuales, amas de casa, estudiantes y fanáticos de todas las edades. Por primera vez, la música popular mexicana se encontraba de frente con la solemnidad de Bellas Artes. Lo que ocurrió esa noche fue histórico. Juan Gabriel rompió la barrera entre lo culto y lo popular, demostrando que la emoción no entiende de jerarquías. Las crónicas de prensa describieron cómo el público lloraba, reía y aplaudía de pie en un espectáculo de más de 3 horas. El Divo de Juárez se consagraba no solo como ídolo de multitudes, sino como un artista respetado en los más altos círculos culturales. Ese concierto fue grabado y transmitido, y con el tiempo se convirtió en un documento imprescindible de la música latinoamericana. Mostró a un artista en pleno dominio de sus facultades, seguro de sí mismo, capaz de llevar sus canciones al máximo nivel sin perder un ápice de autenticidad. Bellas Artes ya no volvió a ser el mismo. Después de Juan Gabriel, otros artistas populares se atrevieron a ocupar ese espacio. Pero él fue el primero, y eso lo convirtió en pionero. Así, lo que había empezado como un veto y un aparente castigo, terminó llevándolo a una hazaña sin precedentes. Esta segunda prueba dejaba claro que Juan Gabriel no solo sobrevivía a la adversidad, la transformaba en gloria. Después del hito en Bellas Artes, Juan Gabriel entendió que su carrera no podía limitarse a un solo país, ni a una sola forma de expresión. La adversidad lo había empujado a descubrir que el verdadero poder estaba en la conexión con la gente, y esa convicción lo llevó a recorrer el continente como nunca antes. Durante la década de los 80, sus giras se convirtieron en auténticas celebraciones populares. En Los Ángeles, reunió a la comunidad mexicana y latina en conciertos que parecían reuniones familiares gigantes. En Centroamérica, sus presentaciones eran recibidas como fiestas nacionales. Y en Sudamérica, especialmente en Argentina y Chile, se le aclamaba como a un poeta de la canción romántica. Pero lo que realmente consolidó esta segunda prueba fue su capacidad de multiplicarse como creador. No era solo un intérprete, era un compositor inagotable. En esos años, escribió algunas de las obras más emblemáticas de su carrera. Querida, que en 1984 permaneció más de un año en el primer lugar de las listas de popularidad en México. Hasta que te conocí, una narración autobiográfica que caló hondo en miles de personas. Y por supuesto, el himno eterno Amor Eterno, dedicado a su madre fallecida, que se transformó en una de las canciones más interpretadas en toda la música hispana. Cada una de estas piezas no solo confirmaba su talento, sino que mostraba una evolución artística. Juan Gabriel se atrevía a experimentar con arreglos sinfónicos, fusiones con pop internacional y colaboraciones con artistas de distintos géneros. No tenía miedo de salirse de lo establecido. Ese arrojo era parte de su esencia y una lección para toda una generación de músicos. Que el arte verdadero no conoce fronteras ni etiquetas. La canción Querida, en particular, fue un fenómeno sociocultural. Su video se transmitía constantemente, y su tono desgarrado se convirtió en catarsis colectiva. La gente la cantaba en cantinas, en casas, en estadios. Era como si Juan Gabriel hubiera abierto su corazón y todos se hubieran reflejado en él. Pocos artistas en la historia han logrado que una canción se vuelva parte del habla cotidiana, y él lo consiguió con varias. Así, la segunda prueba no era solo haber superado un veto o haber conquistado Bellas Artes, era demostrar que, incluso en los momentos de mayor tensión, su creatividad florecía con más fuerza. Y en esa capacidad de resurgir estaba la semilla de su inmortalidad. El impulso que Juan Gabriel había ganado en los años 80 lo llevó a un nivel de reconocimiento que ningún veto, ninguna crítica podía ya opacar. Su figura trascendía las polémicas y se instalaba en el corazón de la cultura popular. No era solo un cantante, era un narrador de la vida mexicana y latinoamericana, alguien que con cada verso lograba que la gente se sintiera menos sola. La televisión, que antes lo había censurado,
terminó rindiéndose ante él. Sus apariciones en programas internacionales eran eventos multitudinarios, y sus giras en Estados Unidos, especialmente en escenarios como el Greek Theater de Los Ángeles o el Madison Square Garden de Nueva York, confirmaban su estatus de estrella global. Pocos artistas latinos habían logrado convocar a tantas audiencias diversas, desde migrantes que lo veían como un pedacito de patria, hasta melómanos que reconocían en su obra un valor artístico innegable. En esos años, además, se consolidó su faceta como productor y padrino de otros talentos. Su colaboración con Rocío Dúrcal alcanzó un éxito sin precedentes, llevando los duetos y los discos de rancheras a ventas millonarias. Él componía, ella interpretaba, y juntos construyeron un puente cultural entre México y España que aún hoy se recuerda con emoción. Era otra forma de demostrar que su arte no tenía fronteras. Donde hubiera un público dispuesto a escuchar, allí llegaba su música. Lo más fascinante es que todo este renacer surgió de un momento de crisis. La segunda prueba, que comenzó como un obstáculo casi insuperable, terminó revelando la verdadera fortaleza de Juan Gabriel, su resiliencia. No importaban las críticas, los vetos o las dificultades legales. Cada caída lo empujaba a reinventarse y regresar más fuerte. Así, al llegar a finales de los años 80, Juan Gabriel no era solo un sobreviviente de la industria musical. Era un titán que había demostrado que su grandeza no dependía de la aprobación de nadie. El fuego de la segunda prueba lo había purificado, y de esas cenizas surgía el artista que marcaría para siempre el rumbo de la música en español. Cuando un artista sobrevive a la tormenta y logra renacer más fuerte, algo cambia en la relación con su público. Ya no se trata solo de admiración, se convierte en un lazo de complicidad, casi de familia. Eso fue lo que ocurrió con Juan Gabriel después de superar la segunda prueba. La gente ya no lo veía únicamente como al cantante de éxitos radiales o al compositor de grandes baladas. Lo veía como a alguien que había sufrido, caído y vuelto a levantarse, igual que ellos. En cada concierto, en cada nota, se percibía esa comunión. Sus seguidores no iban a verlo para entretenerse, iban a vivir con él un ritual de emociones. Y es que, más allá de la música, Juan Gabriel representaba la esperanza de que el dolor podía transformarse en belleza. Un testimonio que se volvía especialmente poderoso para las comunidades migrantes en Estados Unidos, que encontraban en sus canciones la voz de la nostalgia y la afirmación de sus raíces. Para millones de personas, escuchar Amor Eterno no era solo disfrutar de una melodía, era reencontrarse con sus seres queridos ausentes, con la memoria de la tierra natal, con lo que jamás se olvida. Ese fenómeno de identificación masiva lo convirtió en un artista distinto. Ya no era únicamente un intérprete o un compositor, era un símbolo. Y los símbolos no se desgastan con el tiempo, se multiplican. Así llegamos a la tercera y última prueba, la más trascendental de todas, el legado y la cultura fan. Porque si un artista desaparece cuando se apagan las luces, una leyenda sigue viva en la voz de quienes lo cantan, en las lágrimas de quienes lo recuerdan, en las generaciones que lo descubren sin haberlo visto en vida. La tercera prueba no se mide en aplausos de una noche ni en listas de popularidad. Se mide en el eco que perdura después de la última canción. En ese terreno, pocos artistas alcanzan la dimensión de Juan Gabriel. Cuando falleció en 2016, el impacto fue inmediato y brutal. Millones de personas en México, Estados Unidos y toda América Latina salieron a las calles, encendieron velas, cantaron sus canciones en plazas y hogares. No importaba la edad, jóvenes que lo conocían por sus padres, adultos que habían crecido con él, ancianos que lo habían visto en televisión desde los 70, todos lloraban la misma pérdida. La muerte de Juan Gabriel no fue la de un artista, fue la de un familiar simbólico. Los homenajes espontáneos se multiplicaron. En Ciudad Juárez, frente a la casa que había convertido en museo y centro cultural, miles de personas se reunieron a cantar Amor Eterno, como si fuera un himno nacional. En la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México, los mariachis tocaron sus canciones sin descanso, transformando el dolor en celebración. Las redes sociales se inundaron con frases, fotos y videos que mostraban lo mismo, que Juan Gabriel no se había ido del todo, porque esa es la esencia de una leyenda, seguir habitando en la vida cotidiana
incluso después de la muerte. Y con Juan Gabriel, ese fenómeno se volvió incontestable. El legado de Juan Gabriel no se limita al recuerdo de sus discos o a la nostalgia de quienes lo vieron en vida. Su obra se ha convertido en un ritual colectivo. En bodas suenan Hasta que te conocí, oh querida. En funerales, Amor eterno se entona como si fuera una plegaria. En fiestas, el Noa Noa desata el baile y la alegría. Pocas veces un repertorio logra acompañar a las personas en todos los momentos de la existencia, desde el nacimiento hasta la despedida final. Esa omnipresencia convirtió sus canciones en patrimonio emocional. Ya no pertenecen solo a él, pertenecen al pueblo. Cada generación las reapropia y las resignifica. Jóvenes artistas hacen covers en plataformas digitales, mariachis las incluyen como parte obligada de su repertorio, y en los karaokes de toda América Latina nunca falta al menos un tema suyo. La industria lo reconoce con cifras. Más de 500 canciones registradas, más de 100 millones de discos vendidos, cientos de reconocimientos oficiales y homenajes póstumos. Pero más allá de esos números, lo que realmente lo mantiene vivo es la devoción de sus fans. Son ellos quienes levantan altares en su honor, quienes organizan encuentros anuales para recordarlo, quienes tatúan su rostro o sus frases en la piel. Esa entrega fanática trasciende lo común, se acerca a lo religioso. Porque Juan Gabriel no solo dio música, dio identidad. Para la comunidad LGBTQ+, fue un símbolo de libertad en un tiempo donde la diferencia era castigada. Aunque nunca habló abiertamente de su vida íntima, su mera presencia desafiante, colorida y auténtica, les dio esperanza a miles que se sentían marginados. Para los migrantes, fue la voz que cruzó fronteras junto con ellos. Para los que sufrían, fue un bálsamo. Y para todos, fue prueba de que la vulnerabilidad podía ser un lugar de fuerza. Ese es el verdadero legado. Haber convertido lo personal en universal, y lo universal en eterno. El paso del tiempo no ha hecho sino agrandar la figura de Juan Gabriel. Cada aniversario de su muerte se convierte en un acontecimiento nacional. Las televisoras transmiten programas especiales, los periódicos publican ediciones conmemorativas y en las plazas principales del país se organizan conciertos homenaje donde miles de personas cantan al unísono. Es como si México entero se reuniera para recordarle al mundo que el divo de Juárez nunca se ha ido. En Ciudad Juárez, especialmente, los homenajes adquieren un carácter casi místico. Allí, frente a la casa que él mismo donó como centro cultural, los admiradores colocan flores, veladoras y fotografías. Cada 28 de agosto, la fecha de su partida, miles de voces entonan Amor eterno bajo el cielo del desierto, y esa canción se transforma en oración colectiva. No importa si conocieron a Juan Gabriel en persona o solo a través de un disco, el sentimiento es el mismo, una comunión profunda que une a desconocidos en un solo coro. Las nuevas generaciones también lo descubren y lo reivindican. Plataformas como Spotify y YouTube muestran cómo su música sigue acumulando millones de reproducciones. Jóvenes que nunca lo vieron en vivo lo convierten en tendencia al versionar sus canciones en redes sociales, y artistas contemporáneos, desde poperos hasta raperos, lo citan como influencia. Su capacidad de atravesar el tiempo y reinventarse a través de otros es prueba irrefutable de su permanencia. Incluso la industria global lo reconoce. La Academia Latina de la Grabación le otorgó homenajes póstumos, y críticos internacionales lo han colocado junto a figuras como Chabela Vargas o Mercedes Sosa en el panteón de los artistas que definieron la música hispana del siglo XX. Pero a diferencia de muchos, Juan Gabriel no necesita de críticos para mantenerse vigente. Su pueblo es su mayor crítico y, al mismo tiempo, su mayor defensor. El legado también se manifiesta en los espacios culturales que llevan su nombre, en las estatuas erigidas en Parácuaro, Juárez y la Ciudad de México, en las escuelas de música que usan sus canciones como material pedagógico, y sobre todo, en la certeza de que, cada vez que alguien interpreta una de sus melodías, se mantiene viva la chispa de su espíritu. Así, la tercera prueba queda clara. Juan Gabriel trascendió la categoría de ídolo para convertirse en un mito cultural que vive en las voces, los recuerdos y las emociones de millones. El fenómeno de Juan Gabriel
no se puede entender únicamente como éxito musical. Es un fenómeno social. Su obra ha penetrado en los ritos más íntimos de la vida cotidiana. Cada vez que una madre recuerda a un hijo ausente y canta Amor Eterno, cada vez que un migrante escucha Se me olvidó otra vez en un bar lejos de su tierra, cada vez que un joven baila el Noa Noa sin haber nacido cuando él la estrenó, Juan Gabriel vuelve a nacer. Los tributos oficiales y populares siguen creciendo año tras año. En 2019, 3 años después de su partida, la Ciudad de México organizó un megaconcierto en la explanada del Palacio de Bellas Artes, donde miles corearon sus canciones durante horas. Ese mismo recinto que lo había consagrado en vida lo honraba en muerte, confirmando que su relación con el pueblo era indestructible. Lo extraordinario es cómo su figura continúa alimentando nuevas lecturas. Para algunos, es un poeta del amor. Para otros, un revolucionario de la identidad. Para muchos, el mejor compositor mexicano de todos los tiempos. Su versatilidad lo hace inabarcable. No hay una sola manera de definirlo, y ahí radica precisamente su grandeza. Una leyenda no se mide por los discos vendidos ni por los premios recibidos, sino por cuántas vidas habita. Y Juan Gabriel habita millones, en la memoria de quienes lo vieron bailar con desparpajo, en las lágrimas de quienes escuchan sus canciones en silencio, en la esperanza de quienes encuentran en sus letras un motivo para seguir adelante. Con él se cumple la frase que resume esta tercera prueba. Una leyenda no muere, se multiplica. 3 pruebas, 3 momentos que definieron para siempre la vida y la obra de Juan Gabriel. La primera prueba nos mostró al joven que, con una canción tan sencilla y tan honesta como No tengo dinero, conquistó al pueblo y transformó la precariedad en dignidad. Esa fue la consagración del niño que había sufrido abandono y soledad, convertido ahora en portavoz de millones. La segunda prueba nos reveló al hombre que, frente a la adversidad de un veto y al peligro de desaparecer de la escena, encontró en Bellas Artes y en sus giras internacionales la fuerza para reinventarse. Lo que pudo ser su final se convirtió en su impulso. Allí aprendimos que la resiliencia es el verdadero sello de un artista inmortal. Y la tercera prueba nos condujo al legado, al Juan Gabriel que trascendió su tiempo y su propia vida para habitar en las emociones colectivas de un pueblo. El que sigue vivo en cada homenaje, en cada cover, en cada lágrima derramada al escuchar Amor Eterno. Hoy, años después de su partida, Juan Gabriel no es solo un recuerdo, es un presente que respira en la música, en las calles, en los corazones. Es un ícono que recuerda que la fama puede deslumbrar, pero lo que verdaderamente queda es el sentido, la capacidad de tocar la vida de los demás. Por eso, al preguntarnos ¿por qué Juan Gabriel se convirtió en leyenda?, la respuesta está en esas 3 pruebas que superó con una fuerza inquebrantable. Porque no fue un ídolo pasajero, sino un mito eterno que sigue multiplicándose cada día. Y ahora, la invitación es para ti. Sigue explorando su obra. Comparte su música con las nuevas generaciones. Mantén viva la llama de un artista que no conocía fronteras. Porque las leyendas, como Juan Gabriel, viven mientras alguien las recuerde, las cante y las ame. La fama pasa, el sentido se queda. Y el sentido de Juan Gabriel seguirá habitando en nosotros para siempre. ¿Quieres descubrir más leyendas? Suscríbete y acompáñanos en el próximo episodio.